Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje. Soy Esteban y hoy trabajaremos en el análisis de un fragmento de la epopeya La Odisea. Como ya sabes, antes de iniciar nuestra clase debes tener a disposición un cuaderno, tu cuaderno de trabajo Aptus y un lápiz. El objetivo de esta clase es leer y analizar un fragmento de la Odisea. Te estarás preguntando, ¿cómo puedo analizar este texto y qué acciones debo realizar? Recordarás que en clases anteriores aprendimos que analizar es descomponer el todo en sus partes, es decir, se descompone la unidad para saber cómo está compuesta y para conocer cada una de sus partes y la función que cumple. Cuando realizamos un análisis literario, podemos abordarlo en dos dimensiones. En la primera, analizamos el contenido del relato, y esto nos sirve para comprender el tema y la trama del relato. En el segundo ámbito, hacemos un análisis de los elementos de la narración, es decir, del narrador, los personajes, el lugar o espacio, el tiempo y las acciones y acontecimientos. La clase pasada aprendimos sobre la Ilíada y la Odisea y uno de sus héroes más famosos, Ulises, también conocido como Odiseo. Algunas de las cosas aprendidas en esa clase serán de mucha utilidad para comprender el fragmento que leeremos hoy. ¿Recuerdas algunas de ellas? ¿Te parece que las repasemos? Muy bien. La Odisea narra las aventuras de Ulises u Odiseo luego de la caída de Troya, quien demora 10 años en regresar a su hogar. Para regresar a su patria, Ulises debió sortear increíbles aventuras contra monstruos marinos, sirenas, gigantes, brujas y muchas otras peripecias, las que superó gracias a su inteligencia y astucia. Ulises es un héroe que, a través de sus viajes, ha logrado los ideales de virtud y de belleza. Estás observando el cuadro de J. W. Waterhouse llamado Ulises y las sirenas. Te pediré que observes con detención la imagen y te fijes en los personajes que ahí aparecen, su postura y la expresión de sus rostros, así como los colores utilizados y la acción que intentan representar. Considerando todos estos elementos, realiza en tu mente una predicción sobre el relato que leeremos a continuación. Como dato curioso, te darás cuenta de que el artista pintó a las sirenas con alas y volando, pues resulta que en la mitología de la antigüedad griega las sirenas eran representadas como seres mitad mujeres, mitad aves, con el rostro de bella mujer y el cuerpo de pájaro. Seguramente acertaste en tu predicción. Efectivamente, el fragmento de la Odisea que leeremos narra el cruce de Ulises y sus navegantes con las sirenas. Para nuestra práctica, te pediré que leas el fragmento de la Odisea correspondiente al canto 12, Las sirenas, y a continuación responde las siguientes preguntas. Si tienes tu cuaderno de trabajo Aptus, podrás leer el texto que se encuentra entre las páginas 78 y 81. Si no lo tienes contigo, podrás leer el fragmento directamente desde la pantalla y te pediré que escribas las preguntas en un cuaderno que tengas a mano. Así que por favor, pausa este video para anotar las preguntas. Es muy importante que mientras vayas leyendo, subrayes o anotes la información del texto que te permitirá posteriormente responder las preguntas, porque éstas te guiarán en el análisis de los elementos de la narración del fragmento leído. Inicia la lectura del texto y ve pausando el video para leer con mayor tranquilidad. ¿Qué te pareció el texto? A mí me entretuvo principalmente el momento en que los hombres se cruzan con las sirenas. Ahora, ¿les parece que comparemos nuestras respuestas? La primera pregunta era, ¿dónde vivían las sirenas? ¿Qué respondieron ustedes acá? Yo respondí lo siguiente. Respondí que no se entregan muchos detalles sobre el lugar donde vivían las sirenas. Únicamente se dice que vivían en una isla. Voy a citar el fragmento donde se encuentra esa información. Entretanto, la bien fabricada nave llegó velozmente a las islas de las dos sirenas. Revisemos la segunda pregunta. ¿Qué hacían las sirenas para atraer a los navegantes?
¿Pudieron encontrar esa información? Yo respondí lo siguiente. Las sirenas para atraer a los navegantes entonaban un sonoro canto que los hechizaba. Las sirenas que se acercaban y entonaron su sonoro canto, así decían lanzando su hermosa voz. Revisemos la tercera pregunta. Dice, ¿qué les ocurría a los navegantes cuando las oían? ¿Qué respondieron ustedes acá? Yo respondí lo siguiente. Las sirenas hechizaban a todos los hombres que se acercaban a ellas, y quien escucha su voz nunca más vuelve a su hogar. Y la cita que encontré fue la siguiente. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las sirenas, ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque ha vuelto a casa. Antes bien, lo hechizan estas con su sonoro canto sentadas en un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos cubiertos de piel seca. ¿Había respondido algo similar? Veamos la cuarta pregunta. Dice, ¿quién le enseñó a Ulises a liberarse de las sirenas? Mi respuesta es la siguiente. Fue la diosa Circe quien le enseñó a Ulises a liberarse de las sirenas. ¿Tenías la misma información? Muy bien. Continuemos revisando las siguientes preguntas. ¿Cómo consiguió Ulises que su tripulación no fuera atraída por el canto de las sirenas? ¿Qué información respondiste tú acá? Yo encontré lo siguiente. Ulises consiguió que su tripulación no fuera atraída por el canto de las sirenas siguiendo los consejos de la diosa Circe. Para ello hizo pasar de largo la nave y evitó que la tripulación escuchara su canto. Y ocupé la siguiente cita. Haz pasar de largo a la nave y derritiendo ser agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. ¿Tenías una respuesta similar? Revisemos la siguiente pregunta. ¿Por qué Ulises pidió que lo ataran a un mástil y por qué no lo soltaron sus hombres? ¿Qué respuesta tenías acá? Yo escribí lo siguiente. Ulises pidió que lo ataran a un mástil porque no podía taparse los oídos, y esa era la única forma de no caer en el hechizo de las sirenas. Sus hombres no lo soltaron porque tenían la instrucción de atarlo más fuerte si él les ordenaba desatarlo. El fragmento que ocupo de evidencia es el siguiente. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil que sujeten a este las amarras, para que escuches complacido la voz de las sirenas. Y si suplicas a tus compañeros o los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerda. Y por último, ¿quién es el narrador del relato? ¿Ya lo habías descubierto? Yo encontré lo siguiente. El narrador del relato es Ulises, quien cuenta la historia en primera persona. Lo sabemos porque las sirenas, al entonar su sonoro canto, se dirigen a él de la siguiente forma. Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz detener tu nave. Hemos terminado de revisar todas nuestras preguntas y quiero felicitarlos porque han hecho un excelente trabajo. ¿Les parece que ahora repasemos lo aprendido hoy? Hoy aprendimos que analizar es descomponer el todo en sus partes con el propósito de conocerlas y saber la función que cumple. Al analizar un texto narrativo se pueden descomponer en elementos de la narración y contenidos del relato. También leímos un fragmento del canto 12 de la Odisea, en el cual Ulises, gracias a su ingenio y a la ayuda de la diosa Circe, logra sortear junto a sus hombres el irresistible canto de las sirenas que podría haberlo lanzado a la muerte. En este fragmento se logra apreciar el fecundísimo ingenio y astucia de Ulises, dos de sus mayores virtudes como héroe. Llegó el momento de que puedas practicar tú solo lo aprendido en esta clase. Para ello te voy a solicitar que observes y completes el siguiente esquema. Si tienes tu cuaderno de trabajo Aptus, puedes responder en la página 81. En caso contrario, te pido que pauses el video, escribas este esquema en tu cuaderno y lo completes ahí. Es muy importante que, para responder de forma completa, puedas utilizar la información del texto leído, así como las respuestas de las preguntas que nos formulamos para realizar el análisis. Muy buen trabajo el de hoy. Espero que nos encontremos en una próxima clase.